Muy bien, mis amados y amadas, muy buenas noches. Qué bueno volvernos a encontrar una vez más en este espacio, en esta hora familiar, este tiempo que el Señor nos concede para poder ser capacitados, para poder ser formados. Sean todos bienvenidos en esta noche, que la bendición del Dios Todopoderoso esté allá en tu hogar, esté allá en tu casa, donde sea que tú te encuentres en esta hora, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor en esta noche? ¿Cuántos pueden levantar su manito y decirle: Señor, gracias por este día que nos has regalado? Gracias porque hemos visto tu mano poderosa. Gracias porque a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo, hemos visto tu protección, hemos visto tu cuidado, hemos visto tu atención hacia nosotros, Señor. Gracias. En esta noche, Padre amado, queremos disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida entera para que por favor tú nos hables, tú nos ministres. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a entrar en materia, vamos a estudiar hoy la bendita palabra del Señor, un mensaje que el Señor tiene para nosotros día lunes, donde lo hemos destinado para que sea una hora familiar, la hora familiar. Y hoy vamos a tocar un tema que lo podemos ubicar en el libro de Mateo, capítulo 14, a partir del verso 22. Mateo, capítulo 14, verso 22. Hoy quiero tocar un tema que he titulado No te detengas, sigue adelante. Diga conmigo, este no es un tiempo para detenernos, este es un tiempo para avanzar, este es un tiempo para tomarnos de la mano de Dios y seguir adelante. No importa lo que esté pasando, nosotros somos un pueblo diferente, nosotros no nos regimos por lo que nos digan los medios de comunicación, la prensa, la radio, el internet, las noticias, no. Nosotros un día como hoy abrimos la palabra para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Una palabra de fe, una palabra que nos llene, una palabra que nos alimente, una palabra que nos dé la fuerza para poder encarar todo lo que está por venir. Recuerde que nosotros podemos optar por dos decisiones. Una, unirnos a la gran mayoría de personas que se quejan, que se lamentan, que quieren sentirse como victimizados frente a la circunstancia. O aquel grupo que decimos: Señor, no importa lo que esté pasando, nosotros sabemos que tú estás con nosotros y que si tú estás con nosotros, Señor, pues tú nos das la victoria. Aquí hay un pasaje de la Biblia que vamos a estudiar en esta noche de un grupo de personas, unos discípulos del Señor Jesucristo, que estaban pasando por un momento de crisis. Y vamos a mirar qué sucedió, qué actitud tuvieron ellos, qué hicieron ellos en medio de una crisis. Y vamos a mirar la respuesta del Señor Jesucristo cuando ve que sus discípulos están pasando por momentos difíciles. Lo más lindo es saber, mis amados, que ese Jesús de esta historia que vamos a escuchar en esta noche, que vamos a leer a través de la palabra de Dios, es el mismo Jesús que nosotros tenemos. Por esa razón nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para seguir creciendo en la fe. Dice la Escritura entonces, el libro de Mateo capítulo 14 a partir del verso 22. Enseguida, dice la Escritura, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, diga conmigo, por las olas, porque el viento era contrario. Muy bien, aquí encontramos una escena que es bastante interesante y lo que podemos discernir de esta palabra es cómo el Señor Jesucristo tiene la capacidad de conocer los tiempos. Cómo el Señor Jesucristo tiene la capacidad para conocer todos los elementos, todo lo que estaba sucediendo en la naturaleza. No solamente Él conoce el presente, sino Él conoce el futuro. Y ahí encontramos un grupo de discípulos donde el Señor Jesucristo se queda orando mientras despide a la multitud, luego ora, envía a los discípulos. Y seguramente que Él que es omnipresente, Él que es omnisciente, Él que es todopoderoso, Él sabía lo que venía para los discípulos. Pero era parte de irlos procesando, de irlos formando. Recuerde que ellos están en un proceso de formación. Y aquí hay una escena que es bien interesante. Dice la Escritura que los discípulos están en una barca y que están pasando un momento difícil. Ya dice la Escritura que ya ha llegado la noche y que ya los discípulos entonces están en medio del mar y que ahora son azotados por las olas. Era un viento que venía contrario y estaban pasando, diga conmigo, un momento difícil. Estaban pasando una aflicción. Como posiblemente hoy
Muchas personas están pasando por momentos difíciles, están pasando por aflicción. Pero debemos entender que cuando nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo, nosotros debemos saber que no estamos solos, que el Señor está con nosotros aún en medio de esas olas, en medio de esos vientos que golpean, entiendas, en problemas, dificultades, momentos difíciles, noticias negativas. En medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando, entendamos que el Señor Jesucristo no nos deja solos, que el Señor Jesucristo no nos abandona. Estos discípulos, de cierta manera, se sienten, recuerde, porque es que es importante entender que ellos, en esta escena que estamos leyendo en esta noche, ellos están todavía en proceso de formación. Ellos no habían llegado al nivel donde el Señor quería llevarlos. Razón por la cual necesitaban estar en un proceso, necesitaban ser aprendices todavía. Necesitaban aprender a confiar plenamente en el Señor Jesucristo. En otras palabras, necesitaban seguir creciendo en la fe. Eso es lo que muchas veces las pruebas hacen en nuestra vida. Las pruebas nos llevan, nos conducen a que nosotros verdaderamente crezcamos en la fe. Que nosotros en medio de esas aflicciones, en medio de esos momentos difíciles, verdaderamente podamos poner nuestra confianza en Él. Y estamos precisamente en un momento donde la humanidad entera está pasando por crisis, por momentos difíciles, que seguramente nosotros también de una forma hemos sido afectados. Pero aquí el tema es, ¿cuál es nuestra actitud frente a los problemas? Posiblemente haya alguien que en este momento esté en problemas en su empresa, en su trabajo, en su negocio, esté pasando por momentos difíciles. Habrá alguien que tal vez está pasando por un momento, una circunstancia difícil en lo que tiene que ver con la parte de salud. Posiblemente habrán otras personas que están pasando por momentos difíciles en lo que tiene que ver con su grupo familiar. Y serán muchos los problemas que nosotros vamos a tener. Pero lo más importante es entender cuál es nuestra actitud, cómo está nuestro corazón. Si en medio de esta crisis nosotros de corazón verdaderamente estamos buscando al Señor Jesucristo. O si al contrario nosotros nos sumamos a ese grupo de personas que están hablando, que están en contra, que están protestando, que están haciendo una cantidad de cosas. O si al contrario nosotros estamos doblando rodilla y estamos pidiendo la misericordia del Señor. Porque en los momentos difíciles es como que el corazón se ensancha y comienza a preocuparse. Jesucristo estaba ahí, orando. Sus discípulos, en ese momento difícil, seguramente que el Señor estaba esperando que ellos comenzasen a orar, comenzasen a buscar la protección de Dios. Pero al contrario, vamos a ver unos discípulos que están amedrentados, unos discípulos que están asustados, que se encuentran en medio de una tormenta, se encuentran en medio de un momento difícil. Y quiero decirles, mis amados, que el caminar en Cristo genera en momentos determinados que nosotros tengamos que atravesar por momentos circunstanciales complicados, por tormentas en nuestra vida. Pero también debemos entender que así como somos conscientes que podremos pasar momentos difíciles, también debemos ser muy conscientes que la gracia de Dios está con nosotros. Y aquí en esta escena vamos a ver cómo esa gracia se hace visible, cómo el Señor Jesucristo no se hace esperar, porque el Señor Jesucristo sabía lo que estaba pasando. Pero Él siempre tiene un plan, escúcheme, un plan para salvar a su pueblo. Él nunca se va a quedar de una forma indiferente viendo cómo sus hijos pasan por momentos difíciles y Él como si tal vez no se diese cuenta las cosas. No, mis amados, yo quiero decirles que el Señor Jesucristo siempre está al tanto de todas las cosas. Siempre de alguna manera Él va a enviar su liberación hacia su pueblo. Él nunca nos va a dejar abandonados. Así que si tú en esta noche te sientes que estás en un momento difícil, una situación apremiante, tenlo por seguro que el Señor en cualquier momento va a aparecer al encuentro. Él no se va a quedar alejado. Al contrario, Él va a estar ahí. Pero mientras llega el momento de actuar del Señor, que es en el tiempo de Él, que es a la manera de Él, la actitud nuestra debe ser una actitud de reverencia, debe ser una actitud de oración. Como ayer el Señor nos hablaba con aquella mujer cananita, como esa mujer en medio de esa dificultad que tenía su hija, lo que ella hace es clamarle al Señor, aunque muchas veces fue rechazada, aunque muchas veces no vino la respuesta, tal vez en el momento que ella esperaba, pero esta mujer nos enseñó ayer cómo nosotros en medio de los momentos difíciles seguimos clamando, seguimos buscando la presencia de Dios. Porque es que esa es la fe que debemos tener nosotros, esa es la esperanza, que el día menos pensado, que en la hora menos pensada, el Señor va a aparecer y nos va a dar la respuesta. Ahora vamos a mirar qué sucedió en esta cena. Versículos 25 y 26. Vamos a continuar con la historia. Dice la escritura que más a la hora cuarta
A la hora cuarta de la cuarta vigilia, dice la escritura que vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí es interesante porque hay unas particularidades en este pasaje que nos ayudan a entender muchas cosas. Y es que no tengamos miedo, mis amados. Esa es la palabra del Señor Jesucristo. No tengan miedo, no se asusten, no temáis. Es una palabra que el Señor en esta noche de manera puntual nos la está dando a nosotros. No tengamos temor. Yo sé que se avecinan cosas. Yo sé que hay rumores de guerra. Yo sé que hay momentos difíciles que estamos pasando. Cuando nosotros de repente nos encontramos con las noticias que se están dando actualmente aquí en este país, pues nos damos cuenta que la situación está difícil y es indudable que muchos sientan temor. Pero la palabra puntual del Señor en esta noche es: no tengas miedo. Porque ¿qué sucede con el miedo? El miedo, en su primera reacción, podríamos decir, ante una adversidad, ante un momento difícil, el miedo paraliza a las personas. El miedo bloquea a las personas. El miedo es no saber lo que va a pasar en el futuro. Nos termina llenando de dudas, nos termina llenando de incertidumbres. Nos hace comenzar a tener falsas conclusiones, a preocuparnos de cosas que quizás ni siquiera van a suceder. Y ustedes notarán que muchas veces cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, cuando estamos asustados, amedrentados, cuando el pánico nos ha tomado y entonces nosotros no sabemos qué hacer, muchas de las veces nosotros tomamos malas decisiones. Por eso el Señor habla que no tengan miedo en medio de la dificultad. Cuando los discípulos ven venir a algo, porque ni siquiera habían identificado que era Jesús, entonces ellos dicen: un fantasma. Fíjense, está viendo un fantasma cuando realmente el que viene es el Señor Jesucristo. Porque es que el miedo, como genera un bloqueo, como el miedo genera un temor, entonces ese miedo lo que hace es hacernos ver cosas que no son. Y eso es lo que hacen, infortunadamente, los medios de comunicación. Llenarnos de miedo, de pánico en este momento. Y por un lado viene una crisis y por el otro lado viene otra crisis. Recién estamos saliendo de todas las noticias del COVID y ahora viene todo el tema de las protestas, viene el tema de todas las muertes que han sucedido en este tiempo. Vemos algunas ciudades importantes de este país cómo están siendo en este momento azotadas por la violencia. Y entonces comenzamos a ver que los alimentos comienzan a encarecerse, a escasear y una cantidad de cosas. Entonces, si nosotros nos alimentamos, nos nutrimos de todas esas noticias, pues terminamos viendo cosas que no son. Y entonces comenzamos a hablar cosas contrarias. Eso le estaba pasando a estos discípulos, porque no pudieron identificar, era tanto el miedo que no pudieron identificar a Jesús. Que no pudieron ver que el que venía era el Salvador, que el que venía era el Redentor, sino que comienzan a ver un fantasma. Y escúcheme, porque el miedo y el temor lo que hacen es sobredimensionar los problemas y las dificultades. Por eso la palabra del Señor en esta noche es: tranquilos, tranquilos, no nos amedrentemos, no nos asustemos, porque el Señor está con nosotros. Y el Señor lo que hace con su palabra es enviarle una palabra de tranquilidad. Y los tranquiliza con esa palabra. Inmediatamente entonces hay uno de los discípulos, Pedro, que reconoce la voz. Y escúcheme, lo más importante en todo este tiempo es poder reconocer la voz del Señor. Es como callar esas voces negativas que nos están queriendo llenar de miedo y abrir la palabra para escuchar la voz del Señor. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que crecer mucho en la fe. Y recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es ahora donde nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Es ahora cuando tenemos que intensificar nuestra búsqueda del Señor. Yo sé que seguramente tú buscas de Dios y de hecho estás aquí en esta reunión, estás conectado en esta hora porque en tu corazón hay un deseo de buscar de Dios. Pero yo quisiera como que nos retásemos, porque también quiero estar ahí, donde saquemos tiempos adicionales, donde aquellos tiempos muertos, aquellos tiempos de ocio, tiempos que tal vez no son productivos, entonces leamos un buen libro, escuchemos una buena predicación, escuchemos alabanza, llenémonos de la palabra de Dios. Eso va a hacer que nuestra fe crezca. Y entonces, claro, hay problemas, hay dificultades, pero es más fuerte la parte espiritual que está creciendo en nosotros que todas las circunstancias que puedan venir. Porque es que
lo contrario a esto es que si nosotros dejamos de escuchar a Dios y nos llenamos de todas las noticias a través de la televisión y todos los medios, entonces terminamos asustados, terminamos deprimidos, terminamos como que de una forma paralizados que no sabemos ni qué hacer. Y hay tres palabras que es donde quiero centrarme en esta noche, que son, podríamos decir, tres elementos que son necesarios en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. El primer elemento que vamos a estar estudiando precisamente es el ánimo que debemos tener en este momento. Son las palabras que Jesús le da, unas palabras de ánimo. Número 2, una palabra de identificación, es decir, saber que Cristo es el que está con nosotros. Que nos podamos identificar con Cristo y que nosotros podamos estar caminando sabiendo que estamos respaldados por el Señor. Y lo tercero que vamos a estar mirando es cómo ese apoyo está de nuestro lado, cómo el dueño absolutamente de todo, el soberano de todo está con nosotros y ese apoyo nos ayuda para que nosotros no nos desesperemos, para que nosotros podamos tomar decisiones sabias en este momento. Entonces estos tres puntos vamos a tocar, que son tres elementos que nos van a ayudar para redimir de cierta manera, para como que nos fortalezcamos en estos momentos que están pasando. Y no solamente nosotros, escúchenme amados, porque la función de la iglesia en este momento es crucial. En este momento es vital la función de la iglesia. Recuerde que la iglesia somos nosotros. La iglesia no son cuatro paredes, no es un aviso. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y en este momento, como iglesia, jugamos un papel importantísimo en esta nación. Jugamos un papel muy importante con nuestra familia. Pues nosotros no podemos estar llenos de miedo como los demás. Al contrario, nosotros debemos ser las personas que los inyectemos de esa palabra, que les digamos, así como la gente se está vacunando hoy para el COVID y lo demás, la mejor vacuna que puede ocurrir en este momento es esa vacuna de la fe, que nos llenemos del poder de Dios, de saber que Dios está con nosotros. Eso es lo que nos va a dar cobertura, eso es lo que nos va a inmunizar verdaderamente contra el miedo, contra el temor. Por eso el enemigo lo que siempre busca es que no estemos conectados con la palabra de Dios, sino que al contrario nos conectemos con muchas cosas menos con Dios. Porque el enemigo sabe que cuando una persona se conecta con Dios tiene fuerza, entonces sus defensas espirituales crecen, entonces su ánimo crece y entonces vamos a poder encarar las situaciones de una mejor manera. Por eso vamos a estar estudiando, porque noten que existen dos tipos de agotamientos. Si nosotros analizamos humanamente hablando, hay dos agotamientos. Uno podríamos decir que es el agotamiento físico, pero también es el agotamiento espiritual por segunda medida. Entonces tenemos que mirar eso, porque en los casos, digamos particularmente de estos discípulos, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Ellos estaban sintiendo como en angustia, porque al ver esa tormenta que estaba con ellos, entonces sintieron como una incapacidad de decir, ¿de ahora qué vamos a hacer? Que no hay ninguna alternativa en este momento. Y no solamente lo que ellos estaban viviendo ahí como tal, las olas golpeando, el viento dándole duro a esa barca, sino que ahora, sumando a eso, entonces ahora están viendo un fantasma. Claro que sus vidas entonces se llenaron de pánico. Porque ellos dijeron, ahora sí estamos perdidos, ahora no tenemos ninguna salida. No solamente que estamos en este problema tan serio, sino que ahora viene un fantasma contra nosotros. Y note que ese fantasma no era nada real. Y eso ocasionó un agotamiento espiritual. No tenían fuerzas. Y lo primero que tenemos que hacer frente a esos agotamientos, específicamente sobre el agotamiento espiritual, si alguien quisiera tomar nota y dijese, bueno, ¿yo cómo hago para fortalecerme espiritualmente? Yo me siento agotado, he luchado, he esperado respuesta de parte de Dios y no veo nada. Yo soy como esa persona que está en esa barca donde he sido golpeado por tantas olas y ha venido un problema y ha venido otro problema. En este momento me siento agotado espiritualmente, no tengo las fuerzas necesarias para encarar el problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, recobrar el ánimo. Es lo primero. Es recobrar el ánimo, recobrar la esperanza y decir, sí, hay problemas, sí, hay dificultades, sí, tal vez estoy atravesando por este problema económico en este momento, sí, tal vez el médico ha dicho eso sobre mi vida, sobre algún familiar, sí, tal vez no veo las soluciones en mi hogar, con mis hijos, en mi matrimonio, cualquiera que sea tu posición en este momento, tu situación o tu crisis. Cualquiera que sea en este momento esas olas que están golpeando tu vida, lo primero que tienes que hacer es volver a tomar ánimo. Decir, no voy a dejarme ganar de esto. No voy a dejar de obligar de esto. Voy a tomar ánimo y voy a tomar esa palabra de esperanza y saber que el Señor está conmigo y que de este problema, de esta circunstancia, yo voy a salir.
que es un problema que es momentáneo, que es un problema que es pasajero, pero que está Dios conmigo, y si yo sé que Dios está conmigo, entonces yo sé que voy a salir de este problema. Entonces vuelves a tomar ánimo. Y entonces tú comienzas a mirar aquellas cosas que eran malas, aquellas cosas que eran negativas, todos aquellos fantasmas que tú estabas viendo. Entonces tú comienzas a identificar y dices, no está el fantasma. Yo pensé que el problema era más grande, yo pensé que el problema más serio. Ahora me doy cuenta que hay un Dios todopoderoso que es muchísimo más grande que ese problema. Entonces tomas ánimo y dices, no, voy a volver a quemar otro cartucho. Voy a dar un paso más, voy a caminar una milla más. No me voy a dar por vencido, sino que al contrario, me voy a tomar de la palabra de Dios. Voy a intensificar mi tiempo de oración. Voy a comenzar a meterme más con Dios, a llenarme más de la palabra de Dios. Y entonces cuando tú comienzas a meterte con Dios, a leer la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que Dios te comienza a llenar de fe. Y es el primer paso. Pero lo segundo que quiero que tengas en cuenta en esta introducción que estamos viendo hoy, en este tema que se llama No temas, sigue adelante, es que lo segundo que tenemos que hacer nosotros es voltear a mirar a la persona correcta. Poner la mirada clara en Cristo Jesús. Yo sé que ustedes han visto a Jesús en el sentido de que al leer la palabra tú sabes que es el mismo Dios y que de cierta manera tú dices, yo conozco a Jesús no porque lo hayamos visto con nuestros ojos, sino por la fe. Creemos que Jesús existe, que Él está con nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros volvemos la mirada verdaderamente a Jesús? Y tú dejas de mirar los problemas, las dificultades que están a tu alrededor y verdaderamente te centras o te concentras en mirar a Jesús. Entonces tú dices, no importa lo que esté pasando, pero puesta mi mirada en Jesús. Jesús en medio de este problema, en medio de esta dificultad le dice, no temas, yo soy. Fíjense que es una palabra del Dios Todopoderoso, que fue la misma palabra que en un momento determinado tuvo Moisés cuando va a ser enviado a la comisión para ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces Dios se identifica como el yo soy. Es un Dios de un presente continuo. No está diciendo yo era o yo seré, sino que está diciendo yo soy. Para darnos a entender en esta noche también, mis amados, y una vez más recordarnos el Señor que Él está con nosotros, que Él está presente, que en este momento Él está contigo. Aunque tú te sientas solo, aunque te sientas abatido, aunque sientas que no tienes fuerzas, hoy el Señor te trae a esta sala, te trae a esta reunión, te permite que te conectes a esta reunión para decirte, no te preocupes, no te asustes, que yo soy. No tengas miedo, no mires más los fantasmas, identifica bien. Entiende que el Dios Todopoderoso, ese yo soy que se identificó a Pedro en este momento, ese yo soy que se identificó a los discípulos, es el mismo yo soy que se está identificando con nosotros. Y nos está diciendo, no temas, no se preocupen que yo estoy con ustedes. Y noten que Pedro inmediatamente apenas escucha la voz y reconoce la voz. Entonces él situó su mirada, escúcheme, situó su mirada en Jesús. Y las adversidades pasaron a un segundo plano. Ese es el punto crucial, mis amados y amadas del Señor. Cuando nosotros verdaderamente centramos nuestra mirada en Jesús, los problemas y las dificultades deben pasar a un segundo plano. No dimensionemos o no sobredimensionemos los problemas, no los agigantemos, digamos, no, es que este problema es terrible. No, miremos, concentrémonos. Por eso ese segundo punto importante aquí es volver la mirada, es volver a ver a la persona correcta. Y la mejor persona, la persona más correcta, se llama Cristo Jesús. En otras palabras, volvamos la mirada a la palabra de Dios. Volvamos la mirada a la Biblia. Que la Biblia se convierta en ese manual de vida, ese manual de instrucción, ese manual donde el fabricante nos dice qué debemos hacer en aquel momento donde pasemos por situaciones difíciles. Esos dos puntos son muy importantes, porque escúchenme, el miedo comienza a desaparecer cuando nosotros fijamos nuestro objetivo, cuando fijamos nuestra mirada en las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Entonces cuando nosotros damos ese paso, escúchenme por favor, entonces los miedos comienzan a desaparecer. Por eso es muy importante el espacio que tú saques en las mañanas para que tengas tu tiempo a solas, un tiempo individual, un tiempo personal, para que tú estés conectado y que comiences cada jornada tomado de la mano de Dios.
Entonces los miedos, las dificultades, las adversidades y todos aquellos gigantes, esos fantasmas que se quieran levantar, cuando tú vas a la palabra de Dios, cuando tú te fijas en la palabra de Dios, entonces cuando estás fijado en ese mensaje que Dios te da, en esa promesa que Dios te da, entonces ¿qué es lo que pasa? Que tú recobras el ánimo y tú dices, wow, sí, ¿por qué estaba asustado? ¿Por qué estaba amedrentado si yo tengo un Dios todopoderoso? Entonces el miedo tiene que desaparecer. Escuchen por favor en este pasaje que estamos leyendo, vamos al versículo 28. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Dice la escritura: entonces le respondió Pedro. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo: no temas, toma ánimo, yo soy. Y dice la escritura que entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Noten entonces, mis amados del Señor, que Pedro lo que hace es comenzar a escuchar la voz y como que hace un desafío. Como que dice: Señor, a ver, si tú eres, di Señor, manda que yo pase sobre las aguas. Y este Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Recuerde que Pedro no está caminando por hobby. Pedro no está caminando por diversión, ni por jactarse, ni decir, es que yo estoy a un nivel más alto que ustedes. No, no, no. Pedro camina porque Jesús le da una palabra, porque Jesús lo está guiando. Y entonces Pedro comienza a sostenerse de una palabra que Dios le está dando. Y aquí este pasaje cobra gran relevancia precisamente en este momento en nuestras vidas. Porque cuando nosotros comenzamos a caminar por la palabra del Señor Jesucristo, esa palabra es la que nos sostiene. ¿Qué es lo que nos va a sostener para pasar este momento difícil que estamos atravesando hoy en día, para pasar este momento de crisis? Lo que nos va a sostener a nosotros es la palabra de Dios. Porque esas aguas representan las crisis. Esas aguas representan los problemas. Lo que quiere decir que en medio de las crisis, que en medio de los problemas, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, nosotros podemos pasar por encima de las crisis, por encima de los problemas. Y los problemas no nos van a hundir, no nos van a negar, no nos van a acabar, no nos van a arruinar, sino que al contrario, en medio de la crisis es cuando tenemos que agudizar nuestros oídos, afinar más nuestros oídos para escuchar la voz del Señor Jesucristo. Y basado en lo que Jesús nos diga, entonces nosotros comenzamos a caminar. Y te vas a dar cuenta que cuando nosotros caminamos guiados por la palabra de Dios, podemos pasar por encima de las circunstancias. Las circunstancias van a estar, sí, pero nosotros no nos vamos a hundir en medio de las crisis, no vamos a hundir en medio del problema. Al contrario, vamos a salir a flote. Y muchos, escúchenme lo que voy a decirles, y muchos van a quedar sorprendidos que aún en medio de esta crisis, en medio de este caos, ustedes han podido pagar deudas, ustedes han podido pasar por momentos difíciles, han podido adquirir tal vez cosas que antes no habían adquirido, han podido alimentarse bien, han podido estar ahí soportados y firmes. Tu negocio posiblemente esté sosteniéndose o mejorando, mientras que otros negocios se han hundido, otros negocios han desaparecido, tú sigues ahí. Mientras muchos han perdido el empleo, posiblemente tú sigas ahí sostenida en ese empleo. Y eso es importante, mis amados. Entender que cuando nosotros caminamos por una palabra, Jesús es el que nos sostiene. Ahora, Cristo le dijo a Pedro que fuera a Él. Y esto es interesante, no que vayas a buscar alternativas por otro lado, porque Pedro entonces fija su mirada en Jesús y está caminando por una voz que Jesús le ha dado y comienza a ir a caminar a donde Él. Y entonces Jesús nos da aquí una enseñanza hermosa, y es que la trayectoria, el norte, el objetivo, a donde tenemos que caminar siempre es a la dirección de Jesús, es buscar la dirección. Y cuando nosotros estamos caminando en dirección de Jesús, las aguas, diga conmigo, las aguas no nos pueden hundir. Porque cuando nosotros caminamos viendo a Jesús, Jesús nos sostiene. Él nos guarda, Él nos cuida. En otras palabras, escúcheme, cuando nosotros caminamos obedeciendo la voz del Señor Jesucristo, Él da a conocer su poder en medio de esas aguas. ¿Qué podríamos entonces concluir en este punto? Que Jesús en medio de las dificultades suele sostener a su pueblo. Por eso Él está diciendo, ustedes no se preocupen,
Por más duras que sean esas olas, por más fuerte que esté golpeando ese viento, recuerde que yo estoy con ustedes y yo soy su soporte, yo soy su sostén, yo soy quien te guardo, yo soy quien te cuido. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor Jesús y le pueden decir en esta noche: Señor Jesús, gracias, porque sabemos que en medio de las crisis tú estás con nosotros? Y esto es importante que podamos entender, porque entre otras hay un contraste. Por un lado, el Señor Jesucristo está dando a conocer su poder como el Señor que sostiene todas las cosas. Pero por otro lado, le está mostrando a Pedro, le está permitiendo que él conozca su debilidad. Y recuerde que el apóstol Pablo en alguna oportunidad dijo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Nuestra debilidad en qué sentido? Nuestra debilidad de depender solamente del Señor. Cuando nosotros aprendemos a depender plenamente del Señor, entonces su poder se perfecciona en medio de esa debilidad. Cuando nosotros dejamos el orgullo a un lado y decimos: Señor, definitivamente no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar en estos momentos, solamente vamos a depender de ti, tenlo por seguro que está próximo a manifestarse el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Cuando nosotros no nos hacemos los autosuficientes y que no necesitamos de Dios, que nosotros podemos con nuestras fuerzas, que yo tengo un negocio muy sólido, que yo tengo buena capacidad económica, que yo tengo buenos títulos, que yo tengo buena influencia, que tengo un buen apellido, que tengo buenos contactos, llega el momento donde nada de eso va a servir. Lo único que va a sostener a las personas es el saber que están tomados de la mano de Dios. Y eso es lo que el Señor le está enseñando a Pedro. Por eso es muy importante, mis amados, que cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo para comenzar a mirar la grandeza, para comenzar a mirar las cosas del mundo, las cosas externas, entonces las dificultades comienzan a crecer. Cuando nosotros dejamos de ver a Cristo y nos vemos nosotros mismos en nuestra autosuficiencia, nos comenzamos a hundir. Pero cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros estamos ahí diciéndole: Señor, te necesitamos, clamamos al Señor Jesucristo, Dios, necesitamos en este tiempo, debemos entender, mis amados, que el Señor siempre va a extender su brazo para salvarnos. Es una gran bendición para nosotros el saber que en esta situación tan difícil, el Señor ha extendido su brazo para socorrernos. ¿Cuántos pueden levantar su manito y pueden dar testimonio diciendo: sí, yo soy un testimonio que el Señor en todo este tiempo ha extendido su brazo para salvarme? El Señor ha extendido su brazo para proveerme. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios nos ha guardado. Dios hasta aquí, hasta el día de hoy, no nos ha faltado, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel. Noten que Pedro, de cierta manera, trató como de hacer una negociación con el Señor. Si eres tú, Señor, di que camines sobre las aguas. Y aquí es bien importante entender, porque Pedro como que estaba haciendo una especie de negociación. A ver, demuéstrame que tú eres, Señor. Demuéstrame que tú eres el que me estás hablando. Demuéstrame, Señor, si yo puedo caminar sobre las aguas, podré entender que eres tú. Tal vez muchas personas en este tiempo desafían a Dios. Creen que Dios no tiene el poder, que no tiene la capacidad. Pero Dios ha mostrado muchísimas veces y de muchas maneras que en medio de las tribulaciones Dios está ahí. Que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestro amparo. Por eso, mis amados, este primer punto que estamos tocando aquí es que tenemos que tomar ánimo. No desmayes, no declines, al contrario. Yo creo que Pedro en ese momento era un momento histórico para él, diciendo: wow, por un momento estoy al nivel del Señor Jesucristo, entre comillas. Estoy caminando también sobre las aguas como camina Jesús. Posiblemente este hombre dijo: yo estoy caminando porque Jesús me está dando el ejemplo. Y recuerde que el Señor Jesucristo dice en su palabra que ejemplo nos ha venido a dar para que sigamos sus pisadas. Jesús es el mayor ejemplo, testimonio de momentos de crisis, de momentos difíciles, que aprendió a depender del Padre. Que Él siempre estuvo ahí, nunca fue solo, sino que al contrario, antes de tomar alguna decisión, siempre consultó al Padre. Y la gran pregunta en esta noche para hacernos es: si el mismo Jesús, que es el mismo Dios, tuvo la necesidad de buscar al Padre para pedir dirección, ¿cuánto más nosotros, mis amados? Este es un tiempo para buscar la dirección de Dios. Es un tiempo para no dar pasos en falso, sino que al contrario, vayamos en lo sobreseguro, porque cuando nosotros sabemos que estamos caminando por una palabra que el Señor nos ha dado, téngalo por seguro que no nos vamos a hundir.
versículo 30 de Mateo capítulo 14. Dice la escritura, pero al ver el fuerte viento, está refiriéndose a Pedro, no está contando cuál fue la actitud. El Señor dice, ven, camina. Él comienza a caminar, está mirando a Jesús, está escuchando la voz del Señor Jesús, pero dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dice la escritura que dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y fíjese que el miedo de Pedro se manifestó en dos veces. La primera vez podríamos decir que es cuando antes de salir a caminar. Ahí cuando está en la barca y va a salir y Señor, muéstrame que eres tú, y hubo un miedo. Pero finalmente da el paso y comienza a caminar sobre las aguas. Está en un nivel excelente porque está mirando a Jesús, está escuchando la voz de Jesús, y mientras escucha la voz de Jesús y mientras está mirando a Jesús, está pasando por encima de las aguas. Pero apenas comienza a desviar su mirada y comienza a mirar las aguas por acá, las aguas por allá, las olas, el viento, apenas comienza a mirar las circunstancias, entonces ¿qué sucede? Se comienza a hundir. Y noten entonces que manifiesta el miedo dos veces. Primero, antes de salir. Y dos, cuando ya ha caminado, ahí vuelve el miedo. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Y hoy la palabra nos enseña que muchas veces hay personas que dicen, sí, yo estoy a punto de tomar una decisión de entregar mi vida a Jesús y jugármela toda con Él. Hay un miedo. Porque, ¿cuál es el miedo? ¿Qué van a decir mis familiares? Es que yo siempre practiqué determinada religión. ¿Qué van a decir mis amigos? Es que para dejar esto, para dejar lo otro. Y hay un miedo. Pero un día toma la decisión y dice, no importa lo que los demás digan, a mí lo que me importa es estar bien con Dios, a mí lo que me interesa es tener una buena relación con el Señor, yo sé que esta palabra tiene sentido, yo sé que necesito ahora más que nunca buscar de Dios, y comienzan a caminar. Pero apenas viene un problema, apenas viene una dificultad, entonces como que vuelven atrás. Y están ahí, porque saben que caminar con el Señor Jesucristo es la única esperanza, les va a los resultados que siempre han querido. Pero vienen las vocecitas extrañas y entonces ellos como que comienzan a titubear y comienzan a mirar a un lado. Ahí es cuando nosotros necesitamos de un empujoncito de Dios. Decirle, Señor, yo necesito. Ya di el primer paso, Señor. Yo sé y estoy aquí conectado en esta noche porque yo sé que buscar de ti vale la pena, Señor. Yo he tomado la decisión, Dios, de seguirte. Pero hoy tal vez tengo una vida, no sé, tibia, una vida donde no me he comprometido verdaderamente contigo. Señor, ayúdame a tomar esa decisión. Posiblemente hemos dejado algunas cosas del mundo y nos sentimos que ya de cierta manera quitamos un peso. Pero todavía hay cosas en nuestra vida y entonces tenemos que venir en una noche como esta y decirle, Señor, por favor, tú que conoces mi vida, tú sabes que no me he entregado completamente a ti, Señor. Tú sabes que me gusta escuchar tu palabra. Tú sabes, Señor, que yo creo que lo que está escrito en la Biblia es verdad, pero Dios, no he tomado una decisión seria contigo. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes en esta noche. Dice el versículo 31 que al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es una palabra para nosotros hoy, amados. En este tiempo de crisis, en esos tiempos difíciles, es cuando nosotros tenemos que creer en Dios. Fíjate que ningún estamento del gobierno nos puede dar esperanza. Todas las grandes estructuras económicas, las estructuras gubernamentales, los estamentos del Estado como tal, en este momento están tambaleando. No hay seguridad en lo que tiene que ver con la parte económica. No hay seguridad con lo que tiene que ver con la parte del sistema de salud como tal. No hay seguridad en lo que tiene que ver con los negocios, con las proyecciones económicas del país. Estamos en este momento sumidos en una de las crisis más grandes que ha atravesado este país. Y por esa razón Dios lo permite, escúcheme. Dios no es ajeno a eso, Dios lo sabe. Pero Dios también lo permite para que tú y yo, que estamos aquí en esta noche conectados, de una vez por todas digamos, Señor, este es el tiempo donde voy a consagrar verdaderamente mi vida a ti, Señor. Perdóname, porque yo soy como ese Pedro, donde sí escucho tu palabra, donde sí te he venido siguiendo durante mucho tiempo, pero realmente parece que hay algo en mi vida que no se ha entregado plenamente a ti. Y por eso tenemos que escuchar estas palabras del Señor Jesucristo, que le dice a Pedro, pero es como si nos estuviera hablando a nosotros.
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos más, mis amados. Consagrémonos a Dios. Seguramente que Pedro se agotó y no tenía más fuerzas. Empezó tal vez con muchas ganas, con mucho ánimo, pero no tuvo las fuerzas para terminar. Posiblemente tú eres de esas personas que en otros tiempos tenían mucha fuerza en lo espiritual. Querías buscar de Dios, querías predicar la palabra, orabas, leías la Biblia, pero que tal vez en este momento tú necesitas como que el Señor te dé ese empujoncito, como que el Señor extienda su mano y te levante y que le diga: no te preocupes, tú no estás sola, tú no estás solo, yo estoy contigo. Posiblemente tú estés cansado de esperar resultados. Tú eres de aquellas personas tal vez que dicen: sí, yo sé, yo confío en Dios, pero la verdad es que no he visto cambios, la verdad es que no he visto resultados a mi favor y yo he pensado tal vez como abandonar las cosas. Por eso el Señor en esta noche nos llama para decirnos: yo necesito que tú otra vez te conectes, que tú estés ahí, tomadita la mano. Pedro seguramente en esas circunstancias tal vez esperaba que el Señor lo regañase, que el Señor tal vez como que dijera: ay, pero Pedro. Y el Señor es hermoso, porque el Señor lo que hace es extender su mano. Y aquí hay puntos que son muy importantes. Aquí es un punto para decir: Señor, este es un tiempo para tomar nuevas fuerzas. Yo no sé cuántos de los que están aquí necesitan en esta noche que el Señor como que renueve esas fuerzas. Decirle: Señor, yo necesito renovar esas fuerzas. Y quiero decirles que renovar las fuerzas es un proceso. Es un proceso. Pero que ese proceso el Señor Jesucristo nos ayuda. Que eso no lo hacemos nosotros solos. ¿Por qué? Porque noten que Pedro en su capacidad no lo pudo hacer solo. Necesitó del Señor Jesucristo, como Dios enseñándonos en esta noche que nosotros no podemos hacer nada si no estamos con Él. Si Él no nos ayuda, si Él no nos soporta, si Él no nos toma de su mano. Por eso, mis amados, no nos separemos de Cristo. Recuerde que el mismo Jesús lo dijo ahí en Juan 14, que apartados de Él nada nosotros podíamos hacer, que nosotros necesitamos estar juntos a Él, que nosotros necesitamos asearnos de su mano. Por eso en este tiempo necesitamos tomar fuerzas. No importa lo que haya pasado atrás, no importa ya los fracasos, no importa las derrotas, no importa todos los intentos fallidos que hubiésemos tenido. ¿Qué tal si nos decidimos volver a comenzar como al principio, con todas esas ganas, con todo ese entusiasmo, con todas las fuerzas, diciendo: Señor, voy a consagrarme a ti, voy a meterme contigo? El único que nos puede dar ánimo es el Señor. El único que nos puede dar esa fuerza que necesitamos en este tiempo es el Dios Todopoderoso. Dice la Escritura en el libro de Isaías, por favor, abra su Biblia, ahí en el libro de Isaías. Este es un versículo que seguramente tú lo tienes resaltado. Si no lo tienes resaltado, hoy es el día para que tú lo resaltes. Pero no simplemente para que lo tengas resaltado ahí, sino para que tú lo memorices, lo interiorices y digas: esta palabra es para mí. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente, este pasaje de Isaías capítulo 40, verso 30. Dice: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Pero noten por favor lo que dice el versículo 31. En cambio, o sea, en contraste a eso, noten, los jóvenes se debilitan. Personas que tal vez aparentemente tienen más fuerza, más energía, pero se terminan debilitando. Los hombres jóvenes dicen que terminan exhaustos, terminan cansados. En cambio, versículo 31, en cambio, los que confían en el Señor, los que confían en Jehová, dice, encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas del águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Noten pues, mis amados, cómo el Señor hace un paralelo, una analogía bien interesante, bien hermosa en esta noche. Y es que nos habla de las alas de las águilas, porque las alas de las águilas son las que las sustentan a ese ave que es tan fuerte, tan pesada, y las alas son tan fuertes que lo pueden sustentar y pueden permitir que las águilas vuelen durante mucho tiempo sin cansarse. Esas alas extendidas es lo que les da fuerza para poder contrarrestar ese fuerte viento que puede venir. Al igual que las águilas, también los aviones con sus alas, hay un principio que ustedes seguramente lo han estudiado en física, que es el principio de la sustentación, que se logra por la resistencia del aire. Entonces el aire viene y hay una resistencia y es lo que permite
digamos, fricción es lo que permite que las alas, al ser extendidas, entonces puedan tomar vuelo. Y aquí hay una enseñanza hermosa que Dios nos da en esta noche, porque Dios es tan maravilloso que por eso es que cuando nosotros estudiamos la Biblia nos llenamos de fe y nos llenamos de ánimo y decimos, sí, no importa lo que esté pasando. Escúchenme, mis amados, esos vientos fuertes que vienen, esos representan como las adversidades de la vida. Y cuando vienen y chocan con esas alas que están extendidas, es lo que permite que puedan volar. ¿Qué nos enseña entonces a nosotros esto? Que las adversidades de la vida, los momentos difíciles que tú puedas estar atravesando, o que vayas a atravesar, o que has atravesado, lo único que te han servido verdaderamente, si tienes tus alas extendidas, es para que tú puedas volar más alto. Es para mejorar tu vida. Todas las cosas adversas, Dios las va a utilizar para que tú llegues a un mejor nivel, para que tú puedas volar mucho más alto. Y se cumple exactamente lo mismo que hemos visto como un común denominador en lo que tiene que ver cuando Dios está tratando con alguien. Que cuando el enemigo quiere hundirlo, que cuando el enemigo quiere derrotarlo, entonces Dios utiliza esa adversidad para convertirlo en la más grande bendición para esa persona. Así que esos vientos que vienen hasta nuestra vida, que se representan como las adversidades, es lo que Dios va a utilizar para que, al contrario, en lugar de que termines apabullado, en lugar de que termines menguado, entonces Dios lo va a utilizar para que tú te eleves más. En la medida que el viento es más fuerte, entonces el águila se va a elevar mucho más. Entonces, en la medida que los problemas se agudizan, en los momentos que vienen crisis, este es un momento para que nosotros marquemos la diferencia, para que nosotros podamos ser elevados como las alas del águila que dice la palabra hoy. Por esa razón, en esta noche tenemos que pedirle al Señor que tú y yo le podamos decir, Señor, te queremos pedir que nos des unas buenas alas para podernos extender, porque entre más amplias sean tus alas, tú vas a poderte elevar mucho más. Y las alas, entonces, en lugar de que estén dobladas, tienen que estar estiradas. Y que tú le digas, Señor, perdóname, porque yo creí que estos problemas me tenían como acabado, y tal vez tú estabas con las alas tal vez encogidas, tal vez sin fuerza para levantarlas, pero tú le vas a decir hoy, Señor, gracias, porque tomo esta palabra, porque tú eres el que me da la fuerza, tú eres quien me sostiene, Señor. Entonces despliego, Señor, mis alas, y Señor, gracias, porque a través de esta adversidad, a través de este problema, Señor, voy a elevar mi nivel, y sé que voy a volar alto, Señor. Y eso es importante, mis amados, porque lo que parece mal, lo que parece peor, la mayor crisis, de ahí podemos obtener la mayor bendición. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Y dice, Señor, gracias, porque esto que aparentemente era malo, Señor, yo sé que en tus manos se puede convertir en una gran bendición. Dios es experto en eso. Aquella persona que está descalificada, aquella persona que tal vez siente que realmente no es nada, que no tiene ningún valor, Dios es experto. Y la Biblia lo dice de esa manera, que de lo vil, de lo despreciado, de lo menospreciado, el Señor levanta a aquellas personas para avergonzar a los necios y a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. No es un Dios que se complace viendo a sus hijos fracasados, derrotados, no. Es un Dios que en medio de esas crisis las utiliza como el proceso para elevar el nivel. Seguramente que Pedro, después de esta lección, su nivel fue mucho mejor. Su nivel de fe ahora había crecido porque había aprendido a confiar en el Señor, porque ahora sabía que Dios no lo iba a dejar hundir, y que él tenía que trabajar más en la confianza en Dios, más en la fe, que no tenía que dudar, sino que definitivamente tenía que despojarse a los brazos del Maestro. Posiblemente esas situaciones difíciles que hemos atravesado en nuestras vidas, Dios lo ha permitido para mostrarnos nuestra debilidad y para que nosotros verdaderamente aprendamos a depender de Él. Quiero decirles, nosotros no dependemos de la economía de este país. Nosotros no dependemos de los científicos, nosotros no dependemos de los grandes economistas de este país. Nosotros dependemos de Cristo Jesús. Él es nuestra fuente, Él es nuestro sustento. Y que mientras los demás están hablando de crisis y de momentos difíciles, nosotros en una noche como esta estamos hablando de Cristo, que es el Todopoderoso, aquel que puede levantar a cualquier persona que decide entregar su vida a Él. Ese es el Cristo que nosotros predicamos.
Pero cuando nosotros miramos también el águila, no solamente que tiene una particularidad hermosa de sus alas que las ayudan a elevarse, sino que también tiene una visión tremenda. Y eso es importante. Hay unos lentes que fabricaron, unas cámaras, que no sé si de pronto has escuchado unas cámaras que se llaman Stanley. Y esas cámaras las hicieron inspiradas en las águilas, en la visión de las águilas. Porque esas cámaras tienen una particularidad, y es que por más que vibren, por más que haya movimientos, estas cámaras se mantienen fijas y no pierden el foco. Y esto es interesante porque aquí hay una enseñanza hermosa. Lo más lindo es que estas cámaras las inspiraron con la visión de las águilas. Precisamente para eso, porque las águilas pueden tener una presa y por lejos que esté, así esa presa cambie la velocidad, así esa presa de pronto cambie la altura, el águila la sigue viendo, tiene un enfoque directo. Entonces esa presa comienza a moverse y el águila tiene su mirada fija en la presa. Y tal vez cambia de altura y el águila la tiene ahí. ¿Qué nos enseña esto? Es que es hermoso cuando uno mira la palabra de Dios que nos enseña tantas cosas. Lo que nos enseña la Biblia, y con esta analogía de las águilas, es que nosotros debemos tener nuestra mirada concentrada, nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos la mirada ahí fija, nosotros no nos dejamos asustar, no nos dejamos descomponer, no nos dejamos desestabilizar de cualquier circunstancia y como que nos movió la imagen. No, porque nosotros tenemos la mirada fija puesta en el Señor. Y por más turbulencia que venga, por fuerte que sea, nosotros sabemos que si estamos puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, tarde que temprano vamos a recibir esa recompensa. Y así como las águilas extienden sus alas, así nosotros tenemos que extender nuestros brazos y tenemos que levantar vuelo y tenemos que mirar al Señor Jesucristo y tenemos que decirle: Señor, aquí estamos y en medio de estos momentos difíciles nos vamos a pegar más a ti, Señor. Y entonces nos asiamos de la mano del Señor y no nos caemos, sino que al contrario nos sostenemos de ese brazo fuerte que es el Señor Jesucristo. Y no vamos a mostrar unas expresiones de lástima y no, al contrario, de fuerza y de poder. Por eso, un punto importante en lo que encontramos aquí en esta lectura es que el Señor le dice: no tengas miedo. Al contrario, Pedro, avanza. Y quiero decirles también, como otro punto para esta noche, es: no te detengas. Diga conmigo: no me voy a detener. Si yo comencé esta carrera con Cristo Jesús, no me voy a quedar en la mitad del camino. Un día Abraham salió para Canaán y dice la Escritura: y salieron para Canaán y a Canaán llegaron. Un día nosotros comenzamos esta carrera, comenzamos esta travesía de la vida cristiana y no vamos a desmayar. No vamos a ser unos cristianos del promedio, no, vamos a meternos bien con Dios, vamos a aferrarnos de la palabra de Dios y vamos a salir adelante. Diga conmigo: no me voy a detener. Al contrario, voy a tomar más impulso, voy a tomar más fuerza y voy a seguir con más ahínco buscando del Señor. La Biblia tiene un pasaje que está en el libro de los Salmos, capítulo 92, a la altura del verso 10. Y dice la Escritura: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. No solamente que el Señor nos habla de las águilas, sino que aquí nos pone un segundo ejemplo de un animal, y aquí para este pasaje de la Biblia está poniendo como referencia al búfalo. El búfalo tiene unas particularidades que son bien interesantes. Yo diría que son extraordinarias. El búfalo es uno de los animales que cuando se siente acorralado, que cuando siente que está en peligro, él saca su mayor energía, él saca su mayor fuerza y comienza a desplegar una fuerza tan tremenda que aún el león, que es uno de los animales más fuertes que se encuentra en el reino animal, el león le tiene miedo al búfalo. Porque el león sabe que cuando el búfalo comienza a embestir, cuando el búfalo arranca, no hay nadie que lo pueda frenar. Y el Señor está diciéndonos algo: que tú aumentarás. El Señor es el que aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Y lo que le está hoy hablando al pueblo de Dios es que nosotros no podemos estar acobardados, no podemos estar amedrentados, no podemos estar encorralados, no podemos estar allá como arrinconados. No, porque el Señor, dice la Escritura, que Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Y cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las adversidades como las que estamos atravesando hoy, entonces en este momento es cuando más tomamos fuerza, cuando más nos tomamos de la mano de Dios y decimos: de esto vamos a salir.
Este búfalo cuando va por la comida, escúcheme, cuando tiene hambre y va por la comida, él puede correr kilómetros y kilómetros. Es más, inclusive puede nadar. Escúcheme, un animal que es tan pesado, de casi 1500 libras, que tiene pezuñas y no tiene aletas, pero cuando va en el agua, él va de una manera tan tremenda porque va detrás de su presa, va detrás de su alimento. ¿Esto qué nos enseña, mis amados? Que así, cuando hay circunstancias difíciles, cuando hay momentos que decimos no sé qué hacer, no sé, ahí es cuando nos metemos con Dios, y el Señor ahí en esos momentos de oración, en esos momentos de intimidad, el Señor dará ideas creativas. Y tú dices, no, ya voy a dejar ese lenguaje pesimista, derrotista, y al contrario me tomo de la mano de Dios y voy a tomarme de fuerte con Él, porque sé que si voy con Dios puedo asumir riesgos. Si Dios me ha hablado, si Dios está conmigo, voy a salir adelante. Tal vez las ventas no se te están dando, tal vez tú dices, no, pero es que este momento de crisis, ¿quién va a comprar mi producto? ¿Quién va a estar demandando lo que yo vendo? Pero ahí es cuando tú dices, Señor, yo sé que no, en lugar de bloquearme con tantas palabras negativas que puedan venir, me tomo de tu palabra, Señor. Y así como tú me dices en esta noche que tú me darás fuerzas, mañana que comienzo una nueva jornada, comienzo con nuevas fuerzas. Tal vez las cosas no me salieron del bien hoy, tal vez no me salieron tan bien como yo esperaba, Señor, pero mañana es otro día. Noten que al búfalo hay una palabra que le dicen en la India, a este animal lo conocen como el tractor del oriente, porque tiene tanta fuerza, mis amados, y es capaz de sostener un peso por encima del peso de él. Es un animal que es tremendo, y Dios de cierta manera lo coloca como una analogía para mostrarnos en esta noche que cuando nosotros estamos con Él, el Señor nos dará fuerzas como las del búfalo. Así que tú y yo no somos cualquier tipo de personas cuando estamos en Cristo Jesús. En Dios nosotros, dice la Escritura, que somos más que vencedores. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estamos en momentos difíciles, lo que tenemos que hacer es refugiarnos en Él. Y por eso Él dice, venid a mí todos los que estéis afligidos, todos los que estén cansados, que yo les haré descansar. Y por eso en esta hora familiar, en esta noche, el Señor nos ha traído para eso, para decirnos, toma ánimo, toma fuerza, que yo estaré contigo. Si tú te sentías que estabas como bajo de nota, como desanimado, como sin fuerzas, como tan preocupado de tantas noticias, hoy el Señor te trae para levantarte. ¿Cuántos le dicen amén? Y por último, antes de irnos, yo quiero mostrarles que lo tercero que el Señor quiere darnos es un apoyo incondicional. Y esto es tan hermoso, mis amados, porque aunque tú te sientas tal vez que nadie te apoya, que estás solita, que estás solo, que nadie está contigo, yo quiero decirte que tú no estás sola, que tú no estás solo, que Dios está contigo y Dios está contigo para apoyarte. Dios está contigo de una forma incondicional para sacarte adelante. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo esto nos recogerá el Señor. Tú no estás solo. El mismo David en Salmo 46, versículo 1, nos asegura lo siguiente. Dios, escuche conmigo, diga conmigo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repita conmigo, levanta tu mano derecha, cierra tus ojitos por un momento y di conmigo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si estamos en este momento, donde estamos pasando por tribulaciones, hoy Dios te sienta aquí al frente para decirte, no te preocupes, yo estoy contigo para darte ese apoyo incondicional. Jesús nunca iba a dejar que Pedro, perdóneme la palabra, que Pedro tragara agua. Jesús estaba ahí con él. Jesús sabía que no tenía necesidad de resucitar a Pedro, que lo único que tenía necesidad era de extender su mano y de auxiliarlo. El Señor me permite que tú y yo pasemos por pruebas, pero no va a dejar que ninguna prueba sea superior a nuestra capacidad de poder resistir. Es decir, que las pruebas que vengan para tu vida y para mi vida, el Señor sabe que si están con nosotros, Él nos da la capacidad para poderlas sortear y para poder salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nunca, escúchenme por favor, Dios nunca va a permitir una prueba que sea superior a tus fuerzas. Que esa prueba que tú estás pasando hoy, el Señor sabe que tú tienes la capacidad de sortearla y salir adelante.
Pero también la Biblia nos muestra que junto con las pruebas, el Señor siempre nos dará la salida. Es decir, que de esta prueba que tú estás atravesando, el Señor ya tiene la salida para eso. Pero ¿dónde la encontramos? Cuando nos refugiamos en Él. Ahí en ese tiempo a solas, en ese tiempo devocional, en ese tiempo de intimidad, seguramente que Dios ahí te va a mostrar la salida para esa prueba. Dios estaba con Pedro. Era la certeza, la seguridad. Dios había hecho cosas hermosas. Y ahora Pedro estaba reconociendo, yo imagino cuando el Señor Jesucristo extiende su mano para sacar a Pedro, wow, Pedro dijo, no, este es mi héroe, este es el Dios Todopoderoso. Yo sabía que Él no me iba a dejar hundir. Yo sabía que no iba a permitir que el agua me llegara hasta el cuello. ¿Sabe por qué Dios no le permitió a Pedro que el agua le llegara hasta el cuello? Porque si el agua lo hubiera tapado, no hubiera podido hablar, no hubiera podido gritar. Solamente cuando ya se sintió que estaba ahogando, gritó, Señor, ayúdame. Y sabe que hay una enseñanza bonita ahí para ir terminando. Y es que tú no esperes hasta que el agua te llegue al cuello. Yo creo que ese es el tiempo. Y hablo para aquellas personas que realmente no le han entregado su vida a Cristo. No esperes a pasar una crisis más tremenda. No esperes llegar hasta el final, hasta el fondo. No esperes hasta que estés derribado completamente en el piso y ya no tengas fuerza. ¿Por qué no dejas tu orgullo a un lado? ¿Y por qué no le dices en esta noche, Señor, no voy a luchar más contra ti? Definitivamente, Señor, me entrego a ti. Ahora que tengo el agua hasta los tobillos, Señor, este es el momento. No voy a esperar hasta que el agua me llegue al cuello, Señor. Ahora quiero tomar la decisión por ti. Y dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice Dios para tu vida a través del profeta Isaías. No temas, escuchen por favor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Mire, esas palabras tremendas. Siempre. No dice ocasionalmente. No, dice el Señor, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y escúcheme, si el Señor lo dijo, si Dios lo dijo, si Dios lo dejó establecido ahí en la palabra, de seguro que Él lo hará. ¿Tú lo puedes creer? No temas. Yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Siempre estaré con la diestra de mi justicia. Y todo esto inicia cuando una persona aprende a confiar en Jesús como su Señor y su Salvador. Si ya tú tomaste esa decisión por Jesús, no te preocupes, que el tarde que temprano va a venir a tu encuentro. Si tú eres de aquellas personas que no han tomado la decisión con Jesús, yo quiero decirte, no sigas remando solo. No sigas luchando en tus fuerzas. Al contrario, doblega tu orgullo y hoy ríndete al Señor y dile, Señor, yo te necesito. Y confiese como dice el profeta Isaías, Señor, voy a tomarme de tu mano y no voy a temer. Voy a estar, Señor, ahí, asiado de ti. Ese es el momento y gracias por los momentos difíciles que he tenido que atravesar. Porque en esos momentos he podido entender que en mi fuerza no soy capaz, que yo necesito de ti. Pero gracias por esta palabra que me das esta noche. Cuando tú me dices, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre, siempre te ayudaré. Qué lindo es saber, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás siempre ahí para ayudarnos.